Ahí llegó Agustín Sánchez, otro fijo de las reuniones. Bien. Muy bien. Ahora sí estamos. Vino con sada, carajo, nomás. Vino con nada. Me imagino que habrá escrito. Uy. No, es el aireador, Lauti. Lo mejor que te puede pasar. El aireador de que de la pecera. De vino. Ya la vas a conocer. Tenemos que juntarnos a hacer una cata. Sí. En la pecera. Es como una garrafa. ¿Viste? No, capaz sos muy chico para garrafear el vino, pero nosotros los viejos garrafeamos el vino en una garrafa de cristal. Bueno, lo mismo, pero con un par de años más de tecnología, en vez de estar garrafeando durante 10 minutos, hace y lo garrafea ahí solito. O sea que lo airea. Viste que el vino lo tenés que oxigenar. Viste que la gente abre el vino como media hora antes, o el típico gestito de revolver el vino. Bueno, si tenés un vaso correcto y qué sé yo, lo puedes hacer en el vaso. Ahora, te digo una cosa. Debe ser espectacular, pero el hecho de airearlo en el vaso, abrirlo, qué sé yo, todo un ritual distinto. Me regalaron mi abuela me lo regaló, que es cocinera, un vaso de cristal así de cata, de esos que se agarran con 2 deditos, que tienen toda la formita y qué sé yo. Tomar el vino en uno de esos es lo mejor que te puede pasar. Todo borracho. Todo borracho, excusa de borracho. Bien, vamos a empezar la clase. Ay, no puedo, siguen sacando gente, 60 personas a las 10 de la noche. Yo, si quiere, profe, buenas noches. Puedo romper el hielo con una preguntita. Dale, Matías, dale, empezá, Bien. dale. Sí. Casi me pego un tiro hoy. Así que, dale. ¿Cómo? Casi me pego un tiro hoy cuando empecé a leer un poquito de la formación interna de los nervios craneales. Porque nosotros, ¿qué estamos viendo? La salida por el cráneo, estamos viendo la salida por el encéfalo, pero a su vez eso tiene una formación interna en que, por ejemplo, varios núcleos pueden formar un nervio. Claro, pero... Es para suicidarse. Sí, no para suicidarse, es muy entretenido, pero no lo estudiamos, no vemos estructura interna, así que no se preocupen por eso. De cada par craneal tenemos que saber... Me salteo toda esa parte del DICE. Claro, porque, por ejemplo, a ver, lo que está preguntando Matías es, cuando uno va a leer un nervio, se encuentra, por ejemplo, con que el nervio trigémino se origina de los 4 núcleos trigeminales, 2 en el puente y uno en la médula oblonga y uno en diencéfalo, ¿sí? Pero eso se llaman, son los núcleos verdaderos, lo que se llama el origen real del nervio. No lo estamos estudiando, es decir, no estamos viendo origen real. ¿Sí? Así que cuando a usted le preguntan cuál es el origen del trigémino, ustedes me van a decir lateral del puente nada más. ¿Está? Así que toda esa parte de estructura interna no la lean. Quédense tranquilos. ¿Sí? O sea que hay 3 orígenes: el aparente, la salida y el real. La salida es la salida del cráneo por donde sale, ¿sí?
El origen aparente es Sí. de dónde lo ves salir del encéfalo. ¿De qué? Ese es el aparente. Claro, ¿de qué estructura encefálica lo ves salir? Eso se llama origen aparente. Y después, los núcleos de donde se origina el nervio es lo que se llama origen real. ¿Sí? Ok. Relacionada más o menos a lo mismo, también me volví un poco loco leyendo el DICE ¿Cómo? aferente. No, de vuelta. Clasificación Si de te empieza a nervios según explicar un anatomía 2. No quiere decir que lo tengan que, lo van a saber, pero eso se estudia en anatomía 2. El tipo de fibras nerviosas que lo componen. Si es aferente visceral, aferente somático y eso, se estudia en anatomía 2. ¿Sí? Ok. Y una duda que me di cuenta ahora que no lo entendí del parcial anterior. Por ejemplo, un nervio espinal, ¿tiene alguna parte neuronal en el encéfalo o no? Por ejemplo, un nervio espinal del brazo, yo me quemo la mano. ¿Esa información llega hasta el encéfalo o queda nada más que en las neuronas que están a la altura de la vértebra? No. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los arcos reflejos? ¿Sí? Sí. La neurona sensitiva, que trae información, entra al asta dorsal de la médula espinal, y ahí hace sinapsis con una neurona, ¿sí? Con una neurona intercalar, se llama. Esa neurona intercalar multiplica esa información adentro de la médula espinal. ¿Qué puede pasar con esa información? Gran parte de esa información pasa a neuronas ascendentes, ¿sí? Neuronas sensitivas ascendentes. Esas neuronas viajan hacia la corteza. Por eso le digo, el tema de estructura interna es maravilloso. La sensibilidad tiene dos grandes vías, ¿sí? De subida al cerebro. Esas neuronas, ¿sí? Estimuladas por la neurona sensitiva, van a viajar a tu cerebro o al cerebro de cualquiera por dos vías, ¿sí? Una vía consciente y una vía inconsciente. ¿Tá? La vía inconsciente en general termina en médula oblonga, ¿sí? Ojo, las van a tener que conocer las vías, no quiere decir que si no se las evaluamos ahora nunca las van a estudiar. Todas las vías sensitivas conscientes quiere decir que van a llegar a la corteza del encéfalo, ¿sí? Están obligadas a pasar por tálamo, ¿sí? Hacen un relevo en el tálamo, que es algo que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Es decir que todas esas vías pasan por tálamo, pero solamente las vías conscientes, ¿sí? Solamente las vías conscientes. Pero a ver, suponete que vos te quemás una mano, ¿sí? O sea, O te clavas, suponete que vas caminando, viene un malvado y te clava un cuchillo, tipo película de terror, ¿sí? Te clava un cuchillo y no solamente te lo clava, sino que te lo revuelve adentro de las tripas el cuchillo, ¿sí? Con maldad, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. sí. Bueno, veamos qué pasa con un señor al cual le clavan. No, vamos a ver que no sea un cuchillo, porque ustedes están para los que están en anatomía 1 se les va a complicar. Supongamos que el señor está discutiendo con vos estás sentado y el señor se enoja y te clava un cuchillo en el muslo. ¿Tá? Y te lo clava allí y lo revuelve. Y te dice, así que te haces el malo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa en una persona cuando le clavan un cuchillo en el muslo y se lo revuelven, ¿sí? Esa información estimula las neuronas sensitivas, ¿sí? Sí. Las neuronas sensitivas viajan, supongamos que te lo clavó en el cuádriceps, y ahí va parte de esa sensibilidad, viaja por el nervio femoral y parte baja por el cutáneo craneal del muslo. Pero no importa, esa información viaja, llega por el nervio espinal, ¿sí? Llega a la raíz dorsal de la médula espinal, porque son fibras sensitivas.
y ahí hace sinapsis con neuronas en el asta dorsal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. En ese asta dorsal, algunas neuronas del asta dorsal envían sus axones por la sustancia blanca de la médula espinal hacia el cerebro. ¿Sí? Esas viajan hacia el cerebro. Algunos de esos axones son conscientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir conscientes? Que van a terminar en la corteza. Donde Una consulta. ¿Qué? Una consulta previa. ¿Esos axones son del nervio femoral o son...? No, el nervio femoral termina en la raíz. Ahí tiene que hacer sinapsis con una segunda neurona que está en el asta dorsal. Genérica, que transporta varias cosas. Esos axones son de neuronas del asta dorsal. No, son las que hicieron sinapsis con las fibras que venían del nervio femoral. Ok. Si no, tu cerebro no tiene forma de saber dónde te lo están clavando el cuchillo. ¿Sí? Con lo cual, las neuronas que vienen del nervio femoral van a determinadas neuronas en la médula que terminan en un determinado lugar de la corteza donde está representado tu muslo. ¿Sí? Es decir, eso se llama somatotipia. Cada neurona tiene su propia representación en la corteza y recibe información de su propia neurona periférica. Porque si no, el cerebro no tendría forma de decir, me están clavando un cuchillo en el muslo. Claro. ¿Está? Es decir, que eso no va a cualquier neurona. Eso viene de una neurona sensitiva específica que termina en una específica neurona del asta dorsal que va a proyectar a un lugar específico de la corteza. Sí, igual creo que la pregunta era si ese axón provenía de una neurona en la corteza o de una neurona en caudal. Y lógico, tiene que venir de caudal porque los axones llevan impulsos o información desde el cuerpo de la célula hacia afuera. O sea, no podría venir información en el axón, siempre va información en el axón. Siempre se aleja del cuerpo neuronal. Sí. No, más que nada la consulta era esa, si hay, por ejemplo, citando el nervio femoral, si hay alguna parte del cerebro como un poco dedicada al nervio femoral. Exactamente, por supuesto. Aún más, a ver, déjenme que les busco algo en internet. O sea, por ejemplo, podés tener un tumor en el cerebro y que te duela el cuádriceps. Exactamente, sí, sí. Además, Jazmín te hizo una pregunta que ¿tienen algo que ver los ganglios paravertebrales con lo que No, preguntó? los ganglios paravertebrales son del sistema nervioso autónomo. De Anato 2 eso, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno. Pensé que ahí relevaban información también de lo que estaba preguntando Matías. Gracias, Nasa. Profe, Sí. ahí en el chat, no sé, alguien preguntó si podía explicar un poco de nuevo seno carotidio y glomo cariotidio. Bueno, sí, no hay problema. Igual son medio como definiciones, ¿no? Pero aguántenme un cachito, ¿eh? Fíjense, este es no sé si hay un ejemplo del perro, pero No estás compartiendo pantalla. no quiero todavía compartir. Ok. Un poco tiene que ver con la idea del homúnculo, ¿no? Entonces, ¿eso? Claro, bueno, el homúnculo es lo que se usa en medicina humana y existe también un perrúnculo, digamos, por así decirlo, tanto motor como sensitivo.
Hace 1000 años que no lo veo, el dibujito del perrúnculo motor. Les puedo mostrar uno de un homúnculo, a ver si de eso se busca fácil en internet. Y por ejemplo, pensándolo en el homúnculo, que es una cosa bastante como caricaturesca, entre comillas, pero, por ejemplo, no sé, ¿son fijas las estructuras de la corteza cerebral que se encargan de distintas partes? Sí, totalmente. Está totalmente mapeado ya, tanto en el humano como en el perro. Después se los busco, por ahora no lo encuentro. Está perfectamente mapeado a qué áreas proyecta cada fibra sensitiva y de qué área proviene cada fibra motora. ¿Sí? ¿Está? Sí. Por ejemplo, entonces, suponete esto, volvamos al ejemplo del cuchillo clavado en el muslo. La información sube hacia el cerebro. La que va a ser consciente viaja por el cordón dorsal de la médula espinal. Las fibras blancas del cordón dorsal de la médula espinal llevan información consciente, ¿sí? Sí. Van a hacer el primer relevo, la primer sinapsis, en los tubérculos gracilis y cuneatus, en médula oblonga, ya los nombramos. Cuneiforme. Cuneiforme y grácil, ¿sí? Sí. Ahí están los dos primeros relevos de la vía sensitiva consciente, ¿sí? Sí. Y después de ahí van al tálamo y vuelven a hacer relevo en el tálamo y del tálamo a la corteza, ¿sí? ¿Está? Sí. Formando lo que se llama la vía espinotalámica. Consciente. ¿Vamos bien? Sí. Pero a su vez, cuando yo te estoy clavando el cuchillo, vos tenés que, para salvarte, tenés que modificar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Tenés que modificar la frecuencia respiratoria, modificar la presión arterial, modificar la frecuencia cardíaca. Quiere decir que esa parte del dolor, hay una parte de la sensibilidad que no va a ir a la conciencia, va a ir a la médula oblonga y le va a decir a la conciencia motora, a la médula oblonga, cómo corregir la frecuencia respiratoria, cardíaca y la presión arterial para esa nueva situación. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Sí. Entre la respuesta sensitiva. Ahora, ¿eso qué importancia tiene? Eso tiene una importancia fundamental, ¿sí? Fundamental cuando vamos a, por ejemplo, realizar anestesias, ¿sí? A veces ocurre que uno hace una anestesia, el animal no se queja. ¿Qué quiere decir eso, que no se queja? Que no es consciente del dolor, pero vemos cómo aumenta la frecuencia respiratoria y cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, hay una parte de su cerebro que sí está sintiendo el dolor. ¿Está? Él no es consciente del dolor, ¿está? No está consciente del dolor, pero igualmente la información del dolor está llegando al cerebro, ¿sí? Porque lo que se llama respuesta autonómica del dolor lo tenemos. Entonces, ven, es mucho más complejo de esto, ¿no? Y lo mismo pasa con la parte motora, ¿sí? Hay motricidad consciente, motricidad inconsciente, toda esa comunicación entre el cerebro y los nervios periféricos se establece a través de la médula espinal. Pero un dolor inconsciente que es casi filosófico. No, porque, por ejemplo, en algunas especies puede llegar a ser mortal. En un gato, por ejemplo, el dolor inconsciente de una cirugía puede llegar a matarlo por paro cardíaco, a pesar de que el gato no está sintiendo nada. Pero como la médula oblonga capta la pérdida de sangre y capta el dolor, manda la orden de que el corazón lata más despacio, que es una respuesta defensiva al corazón, ¿sí? Y puede llegar a pararlo en el esfuerzo por detener el dolor. ¿Tá? Es decir, porque a la médula oblonga no le importa si el cerebro está, a ella le llega la información de que hay dolor, no le importa si el cerebro lo está sintiendo o no. ¿Sí? Aún más, no conocieron a nadie, sí, seguramente conocieron. Hay gente que ve sangre y se desmaya. Y yo en alguna época. Bueno, eso pasa porque cuando tu cerebro ve sangre,
interpreta la lesión, interpreta la herida, y la médula oblonga decide bajar la presión porque el que está sangrando sos vos. ¿Está? Lo normal es que te baje un poquito la presión cuando ves sangre, a todos nosotros, nos baje un poquito la presión cuando vemos sangre. Lo que pasa es que hay personas más sensibles que otras y la bajada es más violenta, con lo cual se desmayan, porque la caída de presión es muy alta. Pero es la medida normal de la médula espinal del dolor. ¿Sí? Pero, profe, en ese caso, ¿cómo hace uno? ¿Anestesias más, digamos? No, le das drogas para bloquear la respuesta de la médula, para que la médula oblonga no pueda tomar el control. Ah, ok, como que vas bloqueando cada parte, digamos. O usar algún anestésico que sí apague todo el cerebro. Ok. Hay anestésicos que apagan todo el cerebro, ¿sí? Pero hay anestésicos que apagan la corteza nada más. Claro. Entonces, aún más, por ejemplo, la ketamina, que se usa muchísimo como anestésico, la ketamina lo único que hace es apagar el tálamo, ¿sí? Disocia el tálamo, con lo cual el dolor no puede llegar a la corteza porque no hay tálamo en el medio. Pero la corteza sigue despierta. Es decir, está despierta la corteza, está despierta la médula oblonga, ¿sí? Lo único que pasa es que el dolor no llega a la corteza, nada más. ¿Sí? Todo eso no hay que saberlo, Lautaro, quédate tranquilo. Vías no hay que saberlas, ¿sí? Vías es lindísimo, pero no lo damos más porque no alcanza el tiempo para dar vías. Después damos un curso, tenemos un curso que se da en el segundo cuatrimestre siempre, optativo, de vías de la sensibilidad y todo eso, ¿sí? Así que el que quiera después lo puede hacer. Entonces, olfato siempre va a ser inconsciente, digamos. O va a tener... No. Como no pasa por tálamo. Pero es la única vía sensitiva que llega a la corteza sin pasar por tálamo. Ah, pero llega a la corteza, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, profe, dijimos la parte dorsal de la médula espinal es sensitiva. Es sí. sensitiva consciente. Consciente. Se llaman. ¿Y esta que dijimos inconsciente, cuál sería? Viajan por el tracto lateral y por el tracto ventral. ¿Sí? Pero ventral no tendría que ser. No, porque una cosa son los tractos y otra cosa. Los tractos son las distintas autopistas, digamos, entre comillas, de sustancia blanca que viajan por los cordones blancos. No tiene nada que ver con la parte gris. Tienen tractos mezclados. Es decir, si vos ves un corte de médula espinal, ese sí ahora se los comparto. O sea, la parte dorsal blanca puede llegar a ser eferente. Hay cordones eferentes motores. A ver, déjame ver. Mirá, a ver, déjame buscar alguno que esté lindo. Ahí está, voy a compartir. Fíjate, este es esquemático. ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Ahí. ¿Está? Este es un corte de médula espinal. ¿Sí? Fíjate cómo la sustancia blanca está toda compartimentalizada. ¿Sí? ¿Está? En distintos haces, ¿sí? Haces, ¿sí? Que son estos cordones que han sido identificados. ¿Sí? Estos dos. Estos se llaman, el de los de Goli-Burdach, ¿sí? En veterinaria se llaman Gracilis cuneatus o Gracilis cuneiforme. Son de la sensibilidad consciente, pero el haz central, ¿sí?
junto con el haz lateral profundo, es decir, todo esto que está en amarillo, son haces sensitivos. En cambio, el piramidal es motor. Esto es una vía motora. Es decir, por acá bajan axones de neuronas motoras. ¿Sí? Este también es motor, este piramidal. Este espino talámico es sensitivo. Déjame ver cuál otro hay acá marcado. Este espino cerebeloso es motor. No, es sensitivo. Espino cerebeloso es sensitivo. Este es sensitivo. Chiquitiquitín. ¿Qué más tengo para mostrar? Este es motor, el restante anterior. Sí, así que está estudiado exactamente cada uno de los haces, qué función cumple y por qué el cordón de la médula viajan. ¿Ah? Sí. Pero eso no lo vemos más nosotros. ¿Sí? Acá hay un dibujo más lindo, a ver. Sí. Mira, acá tenés un dibujito. Este es un poco más moderno que el otro. ¿Sí? ¿Ves? De este lado están los fascículos ascendentes, es decir, los que van hacia el cerebro, y de este lado los que vienen desde el cerebro. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ves que acá está el tracto piramidal, el vestíbulo, el retículo espinal, el rubro espinal? ¿Sí? ¿Ah? Pero esto no lo tienen que estudiar, que tranquilos que no lo tienen que estudiar. ¿Ah? Antes se daban, antes los pibes salían de anatomía sabiendo cada uno de estos tractos a dónde iban y de dónde venían. ¿Sí? Una locura. Solamente les decía los que hacen neuro. ¿Sí? ¿Ah? Solamente les decía los que hacen neuro. Bien. Por eso lo damos como un curso aparte para que les sirva a los que vayan a hacer neuro después. ¿Está? Bien. Sí. ¿Las fibras del resto del cuerpo decusan? Por ejemplo, ¿mi mano derecha está manejada por mi hemisferio izquierdo o no? En los mamíferos superiores, como nosotros, la decusación es parcial, no es total. ¿Sí? Es el tracto, para que bostezo. Hay cosas re locas con eso. El tracto piramidal, que es el de la motricidad voluntaria, en los mamíferos superiores decusa, pero en parte, no decusa completamente. Quiere decir que tu mano izquierda está inervada en parte por el cerebro, por el hemisferio derecho y en parte por el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Imagínate, hay una operación que es la callotomía, que se te corta el cuerpo calloso y la vista está operada desde un hemisferio y entra, si no me equivoco, por el ojo izquierdo y es el hemisferio derecho el que la controla. Sin embargo, el habla la controla el otro hemisferio. Y hicieron un experimento que, como si fuese los costados los tapaojos del caballo para que solo mire para adelante, bueno, pero una aleta en el medio para que solo puedas mirar una parte de la realidad con un ojo y otra parte de la realidad con el otro ojo. Y te ponen del ojo que solo puedes hablar, o sea, el ojo que mira, y digamos que separan tu interpretación con un cerebro y con el otro. Sí, podés leer una palabra, pero no podés escribirla. Peor todavía, te dicen, te estoy mostrando un cuadrado rojo. Y vos vas a decir, no veo ningún cuadrado rojo, porque la parte que habla no interpreta la imagen. Sin embargo, tu mano derecha, que es la que estaba, si el hemisferio izquierdo es el que controla, el que ve, rojo. ¿Sí? puede señalar el cuadrado rojo. Y sin embargo, vos vas a decir que no lo ves. Sí. Es re loco. Sí, eso se hace ya casi no se usa más la callosotomía, que es cortar el cuerpo calloso. Sí. Al cortar el cuerpo calloso no hay más comunicación interhemisférica. ¿Sí? Es decir, los hemisferios no pueden hablarse uno al otro. En general la persona sigue haciendo una vida casi normal. El tema es cuando se hacen esos experimentos medio tarados, pero si no, no hay problema. Antiguamente se usaba para tratar la epilepsia. ¿Sí? Hoy en día ya casi no se usa más la callosotomía, porque hay drogas que tratan la epilepsia con mucha más tranquilidad. Bien, dale, vamos, sigamos.
Dale. Hola, profe. De Ana todos, dale. Quería saber, tengo dos dudas, creo que igual son cortitas. ¿El conducto deferente viaja en el mesoducto en todo su recorrido? No, el conducto deferente viaja en el mesoducto a lo largo del cordón espermático. Ya después cuando entra a la cavidad abdominal, cuando cruza el anillo vaginal y entra a la cavidad abdominal, se ubica en el pliegue genital. Ah, ok. Y después de irrigación del pene, que igual lo vimos ayer, pero me quedaron unas dudas porque en el video, viste, vos habías dicho que la pudenda interna daba la profunda del pene, o sea, la dorso caudal del pene y la profunda del pene. La dorsal caudal del pene y la profunda del pene, sí. Sí, pero acá no nombra la del bulbo y la dorsal del pene, puede ser, y no nombra la dorso caudal, es la misma que la dorsal. Dorsal caudal, no, lo que pasa es que la dorsal del pene, en cualquier especie se habla de arteria dorsal del pene. Sí. Pero el equino tiene 3 arterias dorsales. Entonces, cuando hablamos del equino hay que aclarar. Por eso en el equino sí se habla de dorsal caudal del pene, dorsal media y dorsal craneal. Pero solamente en el equino. Ah, claro. ¿Tá? Sí, sí. Si en el teórico, cuando damos el teórico, que generalmente hacemos el modelo canino, entonces ahí se habla de dorsal del pene, porque no hay 3 en el perro, en ninguna especie. Ah, listo. Genial, es solo con el caballo. Buenísimo, gracias, profe. ¿Qué más? Profe, de Ana todos también, cortita. Sí. Porque ya estaba leyendo en DICE la forma de nombrar al ligamento, estoy hablando de canal inguinal. Y dice que es, bueno, yo vi en los apuntes que tenemos en esos resúmenes que usted nos recomendó, que lo nombran como ligamento inguinal. Acá en DICE hace una aclaración, entonces quería saber qué nomenclatura nos conviene usar. En DICE dice que el anillo, o sea, que la forma de nombrarlo como ligamento inguinal es errónea, porque a veces se aplica para la parte más gruesa del borde del tendón pélvico. No sé, ¿querés que te lea bien la frase? A ver, léeme bien lo que dice. Dice, la hendidura entre los dos tendones constituye el anillo superficial del canal inguinal. Y después, entre paréntesis, dice, los bordes de los tendones se conocen como pilares, en donde limitan la abertura. Pero el término se aplica frecuentemente en forma incorrecta a los mismos tendones. Eso por un lado. A ver, pero empezamos de más arriba. A ver, ¿qué está describiendo? ¿El trayecto inguinal? Claro, habla de lo que forma el canal inguinal. De lo que las estructuras que hay en el canal inguinal. Bien. Entonces, a ver, decime en qué página está, lo leo yo que es más rápido. Estamos en la página 548. ¿De la edición nueva? Sí, de la cuarta. De la cuarta, sí. ¿548? Sí. El canal inguinal es la apertura de la porción caudal de la pared abdominal por la cual viaja el testículo en su descenso. No, a ver, está antes de esto, donde está describiendo al músculo abdominal externo, al oblicuo abdominal externo. Acá, sí. Abajo de todo. Sí, acá está. El oblicuo abdominal externo. Bien. Lo que él está diciendo es ese... ¿Se acuerdan cuando hablamos del ligamento inguinal? Técnicamente hablando, yo dije que el ligamento inguinal no existe, porque el ligamento inguinal es el borde caudal de la poneurosis de inserción de los músculos abdominales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el ligamento inguinal es un pedacito de la inserción del oblicuo, tanto del interno como del externo. Entonces lo que DICE dice es, no conviene usar el término ligamento inguinal. Para que nosotros sí lo usamos porque la nómina lo sigue usando el término ligamento inguinal. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Ahora, para no confundirme después cuando veo uno y el otro. Él recomienda no utilizar el término, pero nosotros lo seguimos utilizando. Perfecto. ¿Ah? Sí, gracias. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Pelvis ósea y cinturón
Cinturón pelviano y pelvis ósea, ¿es lo mismo? Hay alguna pequeña diferencia, pero por ahora O para sea, la línea 1 sí. tengo que la pelvis ósea es el sacro más los dos coxales y el cinturón el sacro más los dos coxales más las vértebras caudales. No, Las al dos revés. vértebras. Al revés. El cinturón es el coxal y el sacro. ¿Sí? Y la pelvis ósea es el coxal, el sacro, más las dos primeras vértebras caudales y todos los ligamentos. ¿Y cintura pelviana? ¿Y cinturón pelviano es lo mismo? No, la cintura pelviana es nada más que el coxal. Oh. Ok. Acordate que el cinturón da la idea de algo circular, como cuando vos te pones un cinturón. Sí. Entonces, la idea del cinturón la da los dos coxales con el sacro, de manera tal de que eso sea un círculo, un anillo de hueso. ¿Sí? Okay. ¿Ah? La cintura es nada más, hay una para cada lado, por eso hay una cintura izquierda y una cintura derecha, y es el coxal nada más. Cuando los dos coxales se juntan y se juntan con el sacro, forman el cinturón pelviano. Perfecto. Bien. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Martín? Tanto tiempo que no lo veíamos por acá. Un montón. Porque no preguntaba, por lo menos. Claro, estaba ahí en el acecho. Eh, también hablando de nomenclaturas, el DICE habla de que el ligamento inguinal está mal llamado también ligamento inguinal. Sí. Porque en realidad es como el engrosamiento del borde caudal, pero del músculo oblicuo abdominal interno o externo, no me acuerdo bien. A ver si se los puedo más o menos mostrar. Para que son esas cosas que sin preparado nos vamos a quedar siempre cortos para poder mostrarlas bien. Vale. Espera que no quiere arrancar. Ahí arrancó. Si yo trato de más o menos dibujarte acá. Me apagó, porque ya apagó. No te apagues. Ahí está. Si yo trato, espera que. Ahí está, de dibujar la pared ventral del abdomen, en la unión del abdomen con el coxal, ¿sí? ¿Vamos bien? Yes. A ver, yo voy a intentar hacer el dibujito. No sé si me va a salir bien, pero bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Está? Ese es el coxal visto de abajo, ¿sí? De ventral. Acá estarían los forámenes obturados. ¿Sí? Bien. La inserción de los músculos abdominales ¿cómo la voy a dibujar? Y bueno, a ver. Este es el borde craneal del pubis. Allí, ¿quién se inserta en el borde craneal del pubis? El tendón prepúbico. El tendón prepúbico. ¿Qué es la inserción de quién? Del recto abdominal. Muy bien. Quiere decir que acá voy a tener así la inserción. Eso es de Anato 2, ¿no? De Anato 2, sí, y también se puede usar para Anato 1, sirve para las dos. Voy a tener así la inserción del recto abdominal, ¿sí? ¿Ah? Bien.
¿Ah? Y Sí. todo al lateral voy a tener la inserción del oblicuo abdominal externo. Ahora, ese oblicuo abdominal externo, que venía todo acá, se va a insertar en todo el borde craneal del coxal. Y acá es donde Dice lo describe de la siguiente manera. Nos dice, yo se lo voy a describir primero como lo describe Sisson y como lo describe Barones, ¿sí? Dice que se fija la tuberosidad coxal, ¿de acuerdo? Sí. Y de ahí va a ir a fijarse al tendón prepúbico. ¿Está? De esta manera. ¿Sí? Con lo cual el músculo me quedaría acá así. Y acá estaría dejando un espacio, ¿sí? Donde el tipo no se fija. Donde termina la aponeurosis, termina en un borde libre. Ujú. La aponeurosis termina en un borde libre. Ese borde libre, ¿cómo lo llamamos normalmente? ¿Sí? Le decimos ligamento inguinal. Ahora, lo que Dai nos dice es, pero usted no puede llamarlo ligamento, porque no es un ligamento, porque esto, hacia allá, esto se continúa todo con la aponeurosis del oblicuo abdominal externo. No es una cuerda, no es una cosa que usted la ve así. Claro. ¿Está? No, de este lado sigue toda la aponeurosis. Es nada más que el borde caudal de la aponeurosis, ¿sí? Ahora les pregunto a los de anatomía 1, que ya deberían saberlo. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Qué músculo voy a encontrar ocupando este espacio? El psoas. El iliozoas, perfecto, ¿sí? ¿Ah? ¿Y qué se forma a este nivel? ¿Qué es este espacio? La laguna vascular. La laguna vascular, muy bien, la entrada al canal femoral. Muscular y es límite del anillo inguinal superficial. ¿Ah? La única diferencia de lo que dice Dai con lo que decimos nosotros es que él dice que a esta banda de tejido que marca el final del oblicuo externo, no hay que llamarla ligamento inguinal, porque no es un verdadero ligamento. ¿Ah? Claro. ¿Y cómo se describiría? ¿Hay un término para un engrosamiento del Nada, músculo? por eso él lo describe así, engrosamiento del borde caudal de la aponeurosis de inserción del oblicuo externo. Claro, mejor ligamento le digo y listo. Si nosotros, claro, por eso nosotros, y la nómina también, la nómina sigue reconociendo el término ligamento inguinal. Y lo describe cuando lo lees en la nómina, decís, bueno, a ver, ¿qué es el ligamento inguinal? Te dice, es el borde caudal engrosado de la aponeurosis de inserción del oblicuo abdominal externo. ¿Y por qué no puede ser un tendón, profe, eso? Es lo que dice Dice. Dice lo describe como un tendón. Dice dice, el oblicuo abdominal externo se inserta por dos tendones. ¿Sí? Un tendón largo y un tendón corto. ¿Está? Okay. Al tendón largo, y esa es la postura que toma Dice, al decirnos, hay un tendón largo y un tendón corto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Sí. en esa postura Dice se mantiene, y él entonces lo que hace es llamar, a ver, algunos autores dicen que el oblicuo abdominal externo tiene una sola inserción, que sería esta, que viene de acá, de la tuberosidad coxal al tendón prepúbico. ¿Tá? Y es la que forma, ven ahí, este es el psoas cortado, la que forma la laguna muscular y la laguna vascular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que el anillo inguinal es una apertura en la aponeurosis, un agujero en la aponeurosis. En cambio, Dice hace otra interpretación y nos dice, el oblicuo abdominal tiene dos tendones de inserción. Este tendón de inserción, que es el tendón de inserción abdominal, lo llama él, y este, que es el tendón de inserción pelviana.
y entre los dos tendones se forma el anillo. Fíjense que es una cuestión de interpretación, ¿sí? Es decir, de decir el oblicuo abdominal externo tiene dos tendones de inserción o el oblicuo abdominal externo tiene un tendón de inserción y un agujero en la aponeurosis. Lo podemos ver de las dos maneras. Sí. ¿De acuerdo? Y si me lo preguntan en el parcial, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros en la cátedra usamos el criterio que da la nómina, que habla de una única inserción del oblicuo abdominal y, fíjense, cuando ella define el trayecto inguinal, dice que el anillo inguinal superficial es una abertura alargada en la aponeurosis del oblicuo abdominal externo. Que era lo que yo les decía. ¿Sí? Bien. Y después describe, cuando habla de oblicuo abdominal externo, después inmediatamente habla de el ligamento inguinal. Es el engrosamiento caudal de la parte aponeurótica del músculo oblicuo abdominal externo, desde el tubérculo coxal hasta la eminencia iliopúbica. Es decir, que ese engrosamiento sería el ligamento inguinal. El engrosamiento desde la tuberosidad coxal hasta la eminencia iliopúbica. ¿Sí? Por eso en la cátedra seguimos dando ese concepto, el concepto de la nómina. Decimos que el anillo inguinal externo es una abertura en la aponeurosis de inserción del oblicuo externo. ¿De acuerdo? Perfecto. Yo no entendí bien el ligamento suspensorio falso y el suspensorio del prepucio o del pene, ¿no? ¿Cómo? En el video de reproductor macho dice que el pene tiene una fascia peniana que dentro tiene el falso ligamento suspensorio del pene y el ligamento suspensorio. Claro, sí. ¿Por qué? No los Porque, entiende muy bien. a ver, se llama el falso ligamento suspensorio porque en realidad no está unido al pene en sí, sino solamente a su aponeurosis. ¿Está? Pero lo importante ahí es reconocer que la fascia peniana se va a fijar al piso de la pelvis. Eso es lo único importante, nada más. ¿Está? ¿De acuerdo? No entren en una disyuntiva muy pesada. Y bueno, y que en esa fascia peniana se forma el ligamento suspensorio del pene, ¿sí? Que se extiende desde la albuginia peniana hasta la sincondrosis pelviana, ¿sí? Mientras que el falso ligamento suspensorio se extiende desde lo que es escroto y envolturas del pene hacia la sutura pelviana. ¿Está? Y se llama falso porque no llega al pene, sino que se agarra del escroto nada más. Bueno, buenísimo. ¿Está? Profe, otra consulta de Anato 1. En el DICE dice que la fosa romboidea es lo mismo que el cuarto ventrículo. Y yo tengo que usted dijo que es el piso del cuarto ventrículo. Claro. Por eso hicimos esa aclaración, porque también me hicieron la misma pregunta la otra vez. Sí, la fosa romboidea no es la totalidad del cuarto ventrículo, porque el cuarto ventrículo también tiene paredes y techo, ¿sí? Entonces, la fosa romboidea constituye parte de la pared y del piso, pero fundamentalmente del piso del ventrículo lateral, pero no todo el piso, porque una gran parte del piso del ventrículo lateral, del cuarto ventrículo, una gran parte del piso le corresponde al puente. Así que no podemos pensar en el cuarto ventrículo como una estructura derivada de una sola vesícula. Es decir, el cuarto ventrículo tiene el piso formado por el puente y la médula oblonga. El techo formado por los velos limitantes, ¿sí? Que sí que hay varios elementos. Entonces no podemos usar el cuarto ventrículo como sinónimo de médula oblonga. O al revés, médula oblonga como sinónimo de cuarto ventrículo, o fosa romboidea como sinónimo de cuarto ventrículo. Listo. Bueno, tomo eso, entonces, gracias. Pero si es una parte, perfecto, eso sí. Está bien, listo, gracias. Muy bien. ¿Profe? Profe, Sí. Sí, No, pregunta. preguntá si querés.
Es corta, pero creo, una mi pregunta. pregunta. Dale. En el video hablaban de, ¿viste el ligamento redondo del útero? De, Sí. y decían en el canino que hablaban del proceso vaginal, pero no entendí muy bien qué es. O sea, porque dice que se mete dentro del orificio inguinal interno y se exterioriza, Sí. pero, o sea, que se ve de afuera, Claro, se ve de afuera por debajo de la piel. La piel, por supuesto, no la trasplaza, ¿no? o sea, en el vestíbulo vaginal se ve. No. Se mete en el trayecto inguinal como si fuera el ligamento redondo, me estás hablando. Sí. Sí, se mete en el trayecto inguinal como si fuera el testículo en el macho. Se mete en el trayecto inguinal y queda subcutáneo a nivel del anillo inguinal externo. Ah, ok. Es decir, acordate que el ligamento redondo del útero en la hembra es el vestigio del gubernáculo, como sería el ligamento de la cola del epidídimo en el macho. Claro. Entonces, ante cualquier alteración del desarrollo, ese ligamento redondo puede hacer algo parecido a lo que hace en el macho y meterse adentro del trayecto inguinal. Ok, entonces se exterioriza a nivel del anillo subcutáneo externo. Es a ese nivel que está. Se podría ver ahí, pero en realidad el tipo se prolonga todo a lo largo del trayecto inguinal. Claro. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda del hueso. Espera. ¿En qué especie ocurre todo esto que hablamos recién? En el canino. No, en el canino, bien, en la perra. Sí. Sí, en las demás especies el ligamento redondo no entra nunca al trayecto inguinal. ¿Ya? No, solo por el orificio, dice. Claro, pero no cruza el No se trayecto. exterioriza. Llega hasta el anillo, no se mete adentro del trayecto. Claro. Llega al anillo inguinal profundo. ¿Está? Sí, está bien, perfecto. Listo, no, quería aclarar eso porque me quedé pensando a ver si lo habíamos aclarado bien. Sí, ahora gracias. sí, ¿quién sigue? ¿Quién estaba preguntando algo? Yo, del hueso esfenoides, que se divide en el presfenoides y basisfenoides. Sí. Mi pregunta es, la parte de presfenoides está, digamos, más arrostral que la basisfenoides. Entonces no entiendo, ni siquiera lo vi, pero tipo pispié el PowerPoint de ojo y por qué tiene una parte abajo del ojo, tipo re cerquita del ojo, de la basisfenoides y el presfenoides va antes, digamos. ¿Entiende mi pregunta? Porque, a ver, vos lo que debes haber visto es el ala del presfenoides, el ala del basisfenoides, ¿sí? Que forma parte de la órbita, ¿está? Sí. El presfenoides es mucho más medial, a pesar de que está delante del basi, también está mucho más limitado a la línea media. Ah. ¿Está? Ok, perfecto. Ay, profe, perdón, te voy a hacer otra pregunta, pero sí, es porque dale. los apuntes y me surgen del video que acabo de ver. ¿Viste que dice que otra vez el carnívoro, que la bolsa ovárica es muy cerrada? Porque o sea, no lo cierra por completo, pero lo envuelve casi todo. Y generalmente se llena de grasa. O sea, no entiendo cómo lo envolvería. ¿Cómo de vuelta? ¿Quién envuelve a quién? En la bolsa ovárica, el La mesosalpinx. bolsa ovárica se forma igual que la bolsa testicular, ¿no es cierto? Sí. Entre el mesosalpinx y el mesovario distal, ¿sí? Sí. En equino bovino es incompleta porque solamente cubre un pedacito del ovario. En cambio, en canino es bien completa. Y cuando se acumula grasa en el peritoneo, porque el peritoneo es un gran acumulador de grasa, cuando se acumula grasa en el peritoneo, toda esa grasa en el peritoneo de la bolsa termina escondiendo al ovario en el fondo de ese enorme, en ese acúmulo de grasa, digamos. Sí. ¿Sí? O sea, es como que cierra un poco la entrada y la salida de la bolsa ovárica. Eso sería el mesosalpinx. Lo que hace. Sí, a ver. La bolsa ovárica, voy a cerrar la ventana. La bolsa ovárica es el... Mucho ruido hace el camión de la basura.
se llena de grasa, exactamente, y el ovario queda rodeado de grasa. Ah, eso pasa en los caninos nada más, va, en las perras. No, también a veces ocurre en cerda y en yegua. Ah, ¿Está? sí. ¿Eso es lo de la abertura del peritoneo? Perdón, llegué recién. ¿Cómo? Eso es lo de la abertura del peritoneo que se leí por algún lado que en las perras y en los machos en los machos en general, digamos, de todas las especies, había una evaginación, ¿puede ser? Sí. Sí, pero que la... El macho es el testículo que va a descender y que va a producir esa vaginación. Claro. ¿Sí? Y en cambio en la hembra no se produce el descenso, no hay vaginación, salvo en la perra, como hablábamos recién, creo que con Vicky, no me acuerdo con quién hablábamos, que en la perra sí, el ligamento redondo se mete adentro del tracto inguinal. Claro, perfecto. Y no termino de entender bien qué es el ligamento redondo del... Es un vestigio de los ligamentos, es decir, ocupa el mismo lugar y cumple la misma, y no la cumple, sino que está ahí como paralizado. Forma parte en el macho de lo que es el gubernáculo testicular. En la hembra queda como vestigio, como ligamento redondo. Claro. ¿Qué más? Sí, hablando de eso, ¿puede ser que haya leído que en carnívoros el anillo vaginal esté obliterado? En teoría se oblitera nada más que en el humano, pero ahí Dice dice que también se oblitera en carnívoros. ¿Sí? ¿Ah? Yo nunca lo vi vamos a poder. Mirá. Yo nunca lo vi obliterado en carnívoros, pero Dice dice sí, que a veces se oblitera en carnívoros también. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Después, lo voy a buscar y ahora te digo, porque está en el peritoneo del útero, hay una abertura abdominal que no terminé de entender dónde está. ¿Puede ser? Como dice, a ver, léeme de vuelta la opción. Lo voy a buscar decímelo como lo dijiste vos recién con tus palabras, pero más despacito. Hay una abertura en dónde. Creo que está en la tuba uterina, que es un orificio que en teoría se comunica con la cavidad peritoneal. Exacto, sí, señora, lo llama orificio abdominal de la tuba, ¿sí? Para que el ovocito pueda entrar a la tuba, ¿sí? Claro, pero no termino de entender dónde está. En la punta del infundíbulo. La punta del infundíbulo. La tuba uterina. Ok. En el comienzo de la tuba uterina, dentro del abdomen, pegadito al ovario, donde se forma el infundíbulo, ahí tenés el orificio abdominal de la tuba. Y ese orificio no está cubierto de peritoneo y comunica directamente con la cavidad peritoneal. Por eso cuando ustedes leen peritoneo, arranca diciéndoles que la cavidad peritoneal es cerrada, completamente cerrada en el macho y abierta en la hembra. ¿Dónde está abierta la hembra? A nivel de la tuba uterina. Ah, perfecto. Ahí va. Profe, ¿y Fornix tienen todas las especies? Porque como en el cerdo la profe no la nombró, pero no sé si no la nombró porque no tiene. La tienen. No tiene, por eso no la nombró. Listo. No, porque en rumiantes tampoco lo había nombrado, pero antes sí la había nombrado, entonces me entró la duda si tenía o no. El Fornix es completo en la yegua. Es incompleto en la perra
y en la vaca, y está ausente en la cerda. Ok, genial. ¿Qué más? ¿Qué es exactamente el huraco? Mm. Mm. Claro que estoy tragando un pedazo de mandarina. Que me fui, me agarré la mandarina, me la pelé con la mano, cosa que el chico tenía prohibido. A mi mamá no le gustaba que comiéramos mandarina con la mano. Pero la mandarina se pela con Ya la mano, sé, pero mi claramente. mamá no quería, pues decía que después te queda olor a mandarina. Eso seguro, pero bueno, ya fue. ¿Qué sé yo? Sí. El huraco es el conducto que va de la vejiga urinaria al alantoides, que es una de las envolturas fetales. Entonces, durante el desarrollo embrionario, el riñón del feto va filtrando la sangre, produce orina, pero claro, el feto no puede hacer pis dentro de la panza de la pobre madre, entonces la orina que se produce durante el periodo fetal sale por el huraco y va directamente al alantoides, donde se va acumulando durante toda la gestación. Ok, perfecto. Así que el huraco va al ombligo y junto con los demás componentes del ombligo debe cerrarse en el momento del nacimiento. Claro, ok. Es un vestigio entonces en el adulto. Exactamente. Gracias. No, por favor. Tengo una pregunta de irrigación de ojo. Sí. Nomás vi el PowerPoint, pero dice que está irrigado por la oftálmica externa. Y en el bovino, vos nos habías dicho que se anastomosaban. Entonces, ¿cuál arteria estaría irrigando? No, que se anastomosen no quiere decir que cambie el nombre de la arteria, ¿sí? Se unen, comparten el volumen de sangre que transportan, pero la arteria se sigue llamando igual. Ah, ok. ¿Ah? Sí, sí. Bien, ¿qué más? Hay una pregunta en el chat. ¿En el chat? A ver. Bien, Lau. Bien, Lau. ¿El fundíbulo qué dos cosas comunicaba? El infundíbulo va desde, pone en conexión el hipotálamo con la epífisis. Eso en cuanto a estructuras. Y en cuanto a cavidades, el infundíbulo es una pequeña comunicación que comunica el tercer ventrículo con el receso hipoficiario. ¿Está? Que ese sí es finito. ¿Está? ¿De acuerdo? Va del hipotálamo a la hipófisis, si lo quieren decir fácil. Manon me pregunta si los pilares cerebrales y los crura son lo mismo. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué más? Dale, nada más. No vale que hagan pocas preguntas, ¿eh? A ver, Santiago, ¿qué dice? Esperá, ¿eh? Cuando el DAIS habla de fisura orbitaria, habla de, sí, señor, la fisura o cisura orbitaria es sinónimo del foramen orbitario. Profe, las arterias testiculares. Sí. Habían dicho que van casi directamente hasta el trayecto inguinal. Pero ¿cómo sería? ¿Van por las paredes? ¿Van en un pliegue de peritoneo?
No, va en Bueno, un no. pliegue peritoneo. Ah, ¿y tiene un nombre o algo? Ligamento redondo del útero. Ah, bien. Van con eso. Joya. ¿Está? Bien. ¿Qué más? ¿Quieren parar un ratito? ¿Quieren descansar un ratito? Venimos en 10 minutos. Díganme ustedes. Preguntaron si los pedúnculos cerebelosos son todos sustancia blanca. Sí, sí, son sustancias blancas porque son fibras de asociación, ¿sí? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan cuando hablamos de los distintos tipos de fibra? Que podía haber 3 tipos de fibras de asociación, fibras descendentes y fibras comisurales. Bueno, son todas fibras de asociación, con lo cual son de sustancia blanca. Asociación eran que iban de corteza a corteza y Del mismo lado. descendentes, De corteza claro, a corteza del mismo lado. sí, y descendentes eran que iban de corteza a un núcleo. A un lugar distinto que no fuera el cerebro. Salían del cerebro, digamos. Bien, salen del cerebro. Pensé que las fibras que comunicaban la corteza con los núcleos grises también eran descendentes. No, eso todavía no. Tienen que salir del encéfalo. Bien. Perfecto. Y acá Lautaro pregunta, ¿y comisurales iban de un lugar a otro? Claro. Igual. Iban, claro, de la corteza de un lado al mismo lugar de la corteza del otro. ¿Está? Sí. ¿Qué más? Ay, Ale Mancini quiere entrar, pobre Ale Mancini. Ahí está. La señora Polach pregunta si los horarios para rendir son iguales. Sí, los horarios para rendir quedan iguales. Si alguno necesita cambiar de horario, me manda un besito a mí y me avisa. ¿Está? Pero si no me avisan, los dejo donde están. Profe, tengo una pregunta. Creo que ya lo hablaron seguramente, pero me confundo un toque lo de tegmentum y tectum de, o sea, esa parte del mesencéfalo. Como que cuando se separan y qué deja de ser qué. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Como que tengo como varios términos que abarcan muchas cosas y no sé, o sea, el tectum, hasta dónde llega y cuándo empieza a ser tegmento. ¿Y el tegmentum es lo mismo? Sí, a ver, eso es mesencéfalo. El mesencéfalo se divide en 2 partes. El tectum mesencefálico, que es el que abarca los 2 colículos, el colículo rostral, los 4 colículos, ¿no? El par de colículos rostrales y el par de colículos caudales. ¿Sí? Sí. Y después tenés lo que se denomina, todo lo que te queda después, es lo que se denomina pedúnculo cerebeloso. Y ese pedúnculo cerebeloso está dividido por la sustancia negra, que es un acúmulo de neuronas que tenemos ahí en el mesencéfalo. Ese pedúnculo cerebeloso está dividido por la sustancia negra en el tegmento y el pilar cerebral. O sea, la sustancia negra divide en 2 partes, ¿no es una tercera parte? No, no es una tercera parte, porque forma parte del pilar, pero marca la separación entre pilar y tegmento. Ok, ¿y no hay, puede ser que haya una cosa que se llama sustancia roja? El núcleo rojo en el mesencéfalo está un poquito por dorsal de la sustancia negra. Es el núcleo rojo fundamental en el control de la motricidad. ¿Sí? Ok. ¿Y es parte los del cuerpos geniculados no están también en el mesencéfalo? Los cuerpos geniculados
son talámicos, son diencefálicos. Ok. Bien. ¿Qué más? ¿Estamos? ¿Ven? Que después me decían a mí. Muy bien. No, está bien. Hubo bastantes preguntas. Sí, vamos, 1h20 entre las dos anatomías igual. Vamos a comer y después seguimos. Vamos a comer y después seguimos. Dale. Si quieren, hagamos así. Yo ya terminé de comer, pero tengo que hacer algunas cosas más. En 1 hora me doy una vuelta. Si están, están. Y si no están, no están. Dale. Dale. 11:30. 11:30, ¿les parece? Una vueltita rápida, ¿eh? Me voy a comer algo. Yo, los que quieren se acuestan, los que quieren se van. ¿Tá? Yo en 11:30 prendo el Meet. Y les mando a los grupos ¿cómo se llama? El link. Si están, y si no están, no están. Perfecto. Un tema post dudas. Para que Sí. Un tema post dudas para charlar un ratito también. Exactamente, Lauti. ¿Ya? Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a eso. Perfecto. Perfecto. Listo, pero piensen las dudas, pero vayan anotándolas en un papelito. Dale. Dale. Listo. Chao, profe. Abrazo. Chao, chao.